¿Sabías que existe un único error espiritual que, según Santa Teresa de Jesús, puede alejar más al alma de Dios que muchos pecados visibles? Un error que no se comete con la boca, ni con las manos, ni con los sentidos, sino con la disposición secreta del corazón, allí donde nadie mira, donde ni siquiera uno mismo se atreve a descender. Hoy, en Misterios de la Oración, voy a revelarte este error oculto, el error que Santa Teresa llamó la raíz invisible que seca la vida interior mientras la apariencia exterior sigue intacta. Un error tan sutil que se disfraza de piedad, tan engañoso que se oculta debajo de rosarios, misas y oraciones, tan silencioso que incluso las almas devotas lo cometen sin saber, hasta que es demasiado tarde. Quiero que escuches con atención lo que voy a decirte, porque si alguna vez has sentido que tú rezas, pero tu oración no cambia nada, si vas a misa, pero tu corazón sigue frío, si te confiesas, pero vuelves a lo mismo una y otra vez, entonces es muy posible que el error del que habló Santa Teresa esté atacando tu alma justo ahora. Santa Teresa lo vio. Y lo vio porque Dios se lo mostró. Pero antes de revelarlo, antes de desvelar ese secreto que puede transformar tu vida espiritual para siempre, necesito llevarte al momento exacto en el que comenzó esta revelación, una noche silenciosa, en un monasterio de Ávila, mientras la ciudad dormía y solo una lámpara tenue iluminaba la celda de la gran mística carmelita. Imagina el pasillo del convento sumido en la oscuridad. Las campanas han marcado la última hora del día. Las monjas descansan tras la oración de completas. Pero Teresa, inquieta, permanece despierta. Algo en su alma arde. Algo la llama. Algo la desvela. Se arrodilla sobre el suelo frío. Cierra los ojos. Comienza a orar con aquella profundidad que solo las almas marcadas por Dios conocen. Y entonces, como tantas veces en su vida, la frontera entre el mundo visible y el invisible comienza a desvanecerse. Teresa siente primero una presencia suave, casi imperceptible, como un susurro que roza el alma. Luego, una luz interior que no procede de ninguna lámpara. Y finalmente, un estremecimiento profundo. Un signo inequívoco de que el cielo se inclina para mostrarle un misterio. De repente, ante ella, como en un espejo encendido por la gracia, Teresa contempla multitudes de almas. Almas que no son abiertamente impías. No son blasfemas. No son pecadoras públicas. No son enemigas de la Iglesia. Todo lo contrario. Son almas que rezan. Almas que creen en Dios. Almas que van a misa. Almas que hablan de cosas espirituales. Almas que, exteriormente, parecen vivas, pero en el fondo están apagadas, detenidas, paralizadas a un paso de la unión con Dios. Y Santa Teresa escucha una voz interior, una voz que no viene de ella, sino de lo alto, una voz que dice: Mira, Teresa. Estas son las almas que creen caminar hacia mí. Pero su corazón aún no me pertenece. Hacen oración, pero no entran en mi presencia. Hablan de mí, pero no me escuchan. Me buscan, pero no me dejan obrar. El corazón de Teresa se estremece. Ella, que conoció todas las batallas de la vida interior, entiende que está ante una revelación decisiva. Porque lo que contempla no es la condenación de los pecadores grandes, sino la lenta muerte espiritual de los que se creen justos. Ella misma escribe que el mayor engaño del demonio no es llevar al alma a pecados escandalosos, sino mantenerla tranquila, conforme, satisfechita con su pequeño progreso espiritual, convencida de que ya hace lo suficiente. Y por eso Teresa pregunta, con voz temblorosa: Señor, ¿qué es lo que destruye así a estas almas? ¿Qué error cometen, si no te niegan, si no te ofenden abiertamente, si no te rechazan? Y la respuesta llega, no como un trueno que parte el cielo, sino como una certeza que cae directamente sobre el corazón. Cometen el error más peligroso de todos. Creer que ya están cerca de mí, mientras viven lejos de mi fuego. Teresa entendió entonces que este error espiritual, del que hablaremos a fondo en las siguientes partes, no es un acto puntual, sino una postura interior, una forma de vivir la fe sin permitir que Dios toque nada esencial. Y quizá mientras escuchas estas palabras, algo dentro de ti también empieza a inquietarse. Quizá reconoces este error en alguien que conoces, o tal vez lo reconoces en ti mismo. Pero no te preocupes. En este camino espiritual, descubrir la enfermedad es siempre el principio de la curación. Quédate conmigo, porque lo que vas a conocer en los próximos capítulos no solo transformará tu visión de la oración, sino que puede salvar tu alma de un estado que Santa Teresa consideraba el más peligroso para los cristianos practicantes. Si deseas que Santa Teresa ilumine tu corazón para reconocer este error oculto,
escribe en los comentarios. Muéstrame la verdad, Teresa. En el siguiente capítulo, te llevaré a otro momento decisivo. Cuando Santa Teresa comprendió por qué este error es tan frecuente entre las almas que aparentemente aman a Dios. Y ahí, la revelación comienza a tomar forma. Para comprender la gravedad del error que reveló Santa Teresa, debemos comprender primero quién era ella y por qué Dios mismo la escogió para desvelar los misterios más profundos del alma humana. Porque no estamos hablando de una santa más, ni de una monja ejemplar, ni de una devota entre miles. Estamos hablando de la maestra suprema de la oración mística, la mujer que Dios levantó en un tiempo de oscuridad para conducir a las almas hacia la luz interior. Santa Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, nació en 1515, en un mundo convulsionado por guerras, reformas, persecuciones, supersticiones y crisis de fe. Mientras muchos discutían sobre la Iglesia desde fuera, Teresa fue enviada a renovar la Iglesia desde dentro. No desde los púlpitos, no desde los concilios, no desde el poder, sino desde el único lugar donde comienza la verdadera reforma espiritual, la oración del corazón. Pero, ¿qué hacía a Teresa tan diferente? Primero, su autoridad. La Iglesia la proclamó doctora, un título que en 2000 años muy pocas almas han recibido. Ella es maestra no porque lo aprendió en libros, aunque leía cuanto podía, sino porque lo vivió en su carne. Sus escritos no son teoría espiritual, son experiencias directas, vividas, sangradas, discernidas con lágrimas, con noches de lucha y con años de silencio interior. Segundo, su pureza de doctrina. Ella no habla desde revelaciones dudosas ni desde emociones desordenadas. Habla desde un discernimiento tan profundo, tan probado, tan purificado, que incluso teólogos y papas han reconocido su palabra como segura y luminosa. Tercero, su unión con Cristo. Desde joven, Teresa experimentó fenómenos que desbordaban cualquier explicación humana. Arrobamientos, visiones interiores, conocimiento infuso, heridas místicas, presencias divinas que paralizaban su cuerpo y encendían su alma. Pero lo más grande no fueron sus éxtasis, sino su capacidad de traducirlos en camino práctico, en enseñanza concreta para todos. Y cuarto, y quizás lo más impresionante. Teresa conoció el alma humana desde dentro. Nadie como ella describió con tanta claridad la fragilidad humana, los autoengaños espirituales, las trampas del demonio, y sobre todo, la distancia entre creer en Dios y vivir en Dios. Ella sabía que no basta rezar con los labios. No basta asistir a misa. No basta hablar de Dios. No basta sentirse devoto. Porque la verdadera vida espiritual, dice Teresa, comienza cuando el alma entra al castillo interior. Y ahí, dentro, donde reina el silencio de Dios, donde la luz del Espíritu desnuda todas las intenciones, se descubre la verdad. Por eso la advertencia de Teresa no puede ser ignorada. Ella misma escribe que hay almas que viven años creyéndose avanzadas, rezando mucho, practicando devociones. Pero en realidad nunca entran a las moradas superiores porque algo las detiene desde dentro. Ese algo es el error que estamos revelando en este episodio. Y Teresa lo denuncia con severidad. El mayor peligro de la vida espiritual no es caer, sino creer que uno camina bien, mientras no se mueve del lugar. Ella vio que miles de almas viven en ese autoengaño espiritual. Conformistas, tibias, satisfechas con lo mínimo, convencidas de que Dios debe adaptarse a su ritmo, a su modo, a su comodidad. Almas que dicen: yo ya hago suficiente. Yo ya rezo bastante. Yo ya soy buena persona. Pero Santa Teresa afirma que esta actitud no es humildad, es orgullo disfrazado. Y este orgullo espiritual, camuflado bajo rosarios y devociones aparentemente sinceras, es lo que forma la raíz del error que más aleja a Dios. Por eso, cuando Dios quiso revelar la naturaleza de este error oculto, eligió a la mujer que mejor conocía los caminos del alma, la que podía distinguir entre devoción verdadera y devoción aparente, entre oración viva y oración sin vida. A ella se le mostró la diferencia entre un alma que busca realmente a Dios y un alma que se busca a sí misma bajo el nombre de Dios. Y Teresa comprendió que este error es la causa de que miles de cristianos se queden a las puertas de la santidad sin entrar jamás, viendo el castillo, rozándolo, pero viviendo toda la vida en sus murallas exteriores. En el siguiente capítulo te llevaré a la escena donde este misterio comenzó a revelarse de manera espeluznante. La noche en que Santa Teresa contempló a las almas tibias y autosuficientes, esas que caminan convencidas de su rectitud, mientras sus corazones están lejos del fuego de Dios. Prepárate,
lo que viene es una de las revelaciones más fuertes de toda la mística cristiana. Aquella noche, una de las noches más decisivas de su vida mística, Santa Teresa no estaba buscando ninguna revelación extraordinaria. No esperaba visiones, ni luces, ni mensajes sobrenaturales. Simplemente oraba. Oraba como quien respira, como quien ama, como quien se sabe a solas con aquel que todo lo ve. Pero Dios tenía preparado algo que cambiaría para siempre su comprensión sobre el estado de las almas devotas, esas que parecen cerca de Él, pero que en realidad viven al borde de un precipicio invisible. Imagina su celda carmelita. Piedra fría, un crucifijo, una mesa de madera, un libro, una lámpara temblando con una llama pequeña. El silencio era tan profundo que podía escucharse hasta el latido del propio corazón. Teresa se arrodilla. Cierra los ojos. Comienza a dialogar con Dios como solo los verdaderos amigos de Dios saben hacerlo, sin máscaras, sin fórmulas, sin prisas, sin temor de mostrarse pobre y necesitada. Y entonces ocurre. No un ruido. No un destello. No una sacudida externa. Lo que Teresa experimenta ese día es una de esas visitas interiores que Dios concede solo a las almas más dóciles, una visión del mundo invisible que sostiene el mundo visible. Ella siente primero un recogimiento profundo, una atracción interior tan fuerte que su cuerpo se queda inmóvil. Los sentidos se apagan, la mente deja de correr, y un silencio sobrenatural lo envuelve todo. Y en ese silencio, Teresa lo percibe. El velo entre el cielo y la tierra comienza a levantarse. Delante de sus ojos interiores aparece algo estremecedor. Una multitud de almas, tantas que parecían llenar un valle espiritual sin fin. Pero no eran almas condenadas. No eran almas perversas. No eran enemigos de la fe. Era un grupo completamente distinto. Y era eso lo que hacía la visión tan inquietante. Estas almas tenían rosarios en las manos. Sus rostros mostraban devoción. Muchas llevaban hábitos, símbolos religiosos, estampas, libros de oración. Algunas parecían sacerdotes, otras religiosas, otras fieles comunes de parroquia. Eran almas que habían vivido cerca de Dios. O al menos eso creían. Pero Teresa notó algo, sus ojos estaban apagados, como si la luz interior hubiera sido sustituida por una sombra imperceptible. Sus manos estaban cruzadas, pero no por reverencia, por inercia. Sus labios se movían, pero sus oraciones parecían no elevarse. Y entonces Teresa escucha la voz. Una voz dulce, firme y dolorosa a la vez. Una voz que lo penetra todo. Mira, Teresa. Estas son las almas que se creen unidas a mí, pero no me han dejado transformar sus corazones. Ella siente un estremecimiento. Una mezcla de compasión y temor. La voz continúa. Hacen oración. Pero no esperan nada de mí. Vienen a mí. Pero no me entregan nada. Hablan de mí. Pero no me escuchan. Me buscan. Pero no me permiten entrar en los lugares donde podrían cambiar de verdad. Teresa comprende entonces algo terrible. No eran almas pecadoras. Eran almas autosuficientes. Almas que habían construido un pequeño refugio espiritual hecho de hábitos, fórmulas y rutinas. Pero que nunca habían permitido a Dios tocar las raíces profundas de su vida. Sus miedos, sus apegos, su orgullo, su comodidad. Ella siente en su interior la claridad del Espíritu Santo. Estas son las almas tibias. Las que se conforman con poco. Las que se contentan con orar sin dejarse purificar. Las que me ofrecen palabras sin ofrecerse a sí mismas. Y entonces Teresa ve algo aún más dramático. Estas almas avanzan. Pero avanzan en círculo. Vuelven siempre al mismo punto. Dan vueltas en sí mismas como quien recorre un laberinto espiritual sin salida. Rezan, sí. Pero sus oraciones regresan a sus labios como un eco. ¿Qué les falta?, pregunta Teresa en su interior. ¿Qué impide que entren en tus moradas más profundas? Y la respuesta llega con la fuerza de un rayo silencioso. Les falta entrega. Les falta humildad. Les falta dejar de confiar en sí mismas. Me buscan sin despojarse. Me invocan sin rendirse. Me piden sin abrirme el corazón. Teresa siente entonces un dolor que no viene de ella. Es el dolor de Dios. El dolor del amor rechazado no por odio, sino por tibieza. Por resistencia interior.
por esa autosuficiencia que cubre su rostro con un barniz de devoción pero lo mantiene lejos del fuego transformador del espíritu. Y Dios concluye con una frase que Teresa jamás olvidaría. Creen estar cerca de mí, pero están lejos. Creen tener vida espiritual, pero solo viven de sí mismas. Creen conocerme, pero nunca han entrado a las moradas donde yo habito. Teresa, temblando, comprende que este error silencioso, invisible, disfrazado de piedad, es el que más almas deja estancadas toda su vida, incluso hasta la muerte. Es el error de la tibieza orgullosa. La autosuficiencia espiritual. La falsa devoción que reza sin entregarse. La piedad que no cambia el corazón. En el siguiente capítulo comenzarás a ver el nombre, el rostro y el mecanismo exacto de este error. El más frecuente, el más sutil y el más devastador de todos los que Santa Teresa denunció. Prepárate. Lo que vas a escuchar puede ser el punto de inflexión de toda tu vida espiritual. Santa Teresa, profundamente conmovida por la visión de aquellas almas que parecían devotas pero que en realidad estaban detenidas, pidió a Dios que le mostrara el nombre y el mecanismo de ese error espiritual tan sutil. Un error que, como una sombra, se desliza dentro del alma sin que ésta lo advierta. Un error que no ruge, sino que susurra. Que no destruye de golpe, sino que adormece. Y entonces, con una claridad despiadada, Dios le mostró la raíz venenosa. La tibieza que se esconde bajo las apariencias de piedad. No la tibieza grosera, evidente, la del alma que ya no reza, que ya no cree, que ya no busca. No. Esa es fácil de reconocer. Santa Teresa habla de algo infinitamente más peligroso. La tibieza revestida de virtud. Aquella que conserva las formas, pero ha perdido el fuego. Y esta tibieza disfrazada adopta una forma aún más peligrosa, una que muy pocos identifican en sí mismos. La autosuficiencia espiritual. Ese estado interior en el que el alma ya no busca realmente crecer, ya no espera una transformación, ya no se deja corregir, porque está convencida de que ya hace suficiente. Teresa vio que este error nace de frases que muchos cristianos pronuncian sin pensar. Yo ya rezo bastante. Dios sabe que soy bueno. No necesito cambiar más. Soy como soy. De todos modos, Dios me entiende. Son frases aparentemente inocentes, pero revelan un corazón que ha dejado de caminar. Y Santa Teresa asegura que cuando el alma adopta esta postura, el avance espiritual se detiene por completo. Para comprenderlo mejor, observa cómo Teresa describe este estado. Ella dice que la tibieza disfrazada es como un cuarto húmedo dentro del castillo interior, donde la luz entra, pero la humedad lo pudre todo. Es como querer encender una vela dentro del agua. Es como vivir siempre en la entrada de la casa sin cruzar jamás al interior. Teresa explica que estas almas rezan, pero sin hambre. Confiesan, pero sin propósito de cambio. Piden a Dios, pero sin entregarle nada. Buscan consuelo, pero no conversión. Quieren paz, pero no santidad. Y la autosuficiencia espiritual agrega un veneno peor. Se comparan con otros para sentirse mejor. Se justifican fácilmente. Evitan toda corrección. Se irritan cuando Dios toca algo incómodo. Se engañan pensando que la rutina equivale a la transformación. La mística de Ávila afirma que esta actitud no solo paraliza al alma, sino que la hace incapaz de recibir la gracia. Porque Dios solo puede llenar lo que está vacío, y el alma autosuficiente siempre está llena de sí misma. Pero aquí viene el punto más estremecedor de la revelación. Teresa vio que esta tibieza disfrazada no es un estado pasivo. No es simplemente no avanzar. Es un estado activo de resistencia, aunque el alma no lo sepa. Dios le mostró que cuando una persona mantiene prácticas religiosas exteriores, misas, rosarios, devociones, pero se niega interiormente a cambiar, lo que ocurre no es que se estanca. Lo que ocurre es que empieza a retroceder. Las oraciones dejan de ser un diálogo y se vuelven monólogo. Los sacramentos pierden su eficacia transformadora porque el corazón se ha endurecido. La vida espiritual se convierte en una máscara que esconde la falta de amor verdadero. Y por eso Teresa afirma que no hay error más grave ni más peligroso. La tibieza es peor que caer. Porque el que cae se levanta. Pero el tibio no sabe que está en el suelo. Esta tibieza orgullosa, esta autosuficiencia espiritual, no se manifiesta con gritos. No se nota en grandes pecados. No escandaliza.
se manifiesta en pequeños detalles que solo Dios ve. Una oración hecha por cumplir. Una misa vivida sin atención. Una confesión sin propósito real. Una lectura espiritual sin deseo de obedecer. Una caridad que busca reconocimiento. Un cristianismo cómodo, calculado, sin fuego. Y Teresa insiste. Esta tibieza es la que más aleja a Dios, porque mantiene el nombre de Dios en los labios, pero deja al alma vacía por dentro. Es la enfermedad de los buenos. La trampa de los devotos. El engaño de los que parecen piadosos. El demonio, dice Teresa, no teme tanto a quien cae y se levanta, como a quien reza sin amor, sin humildad, sin deseo de conversión. Porque ese alma cree que está bien, y por eso nunca cambiará. En el próximo capítulo descubrirás cómo esta tibieza autosuficiente se infiltra especialmente en la oración. Porque la oración, según Santa Teresa, es el lugar donde Dios llama. Pero también donde el alma tibia no responde. Prepárate, verás señales que pueden estar ocurriendo ahora mismo en tu propia vida espiritual. Santa Teresa sabía perfectamente que la batalla espiritual más decisiva no se libra en los grandes acontecimientos de la vida, sino en el lugar más pequeño y silencioso, la oración diaria. Allí, donde nadie te ve, donde no hay aplausos, donde no hay testigos, allí aparece la verdad del corazón. Por eso, después de mostrarle la raíz del error, la tibieza y la autosuficiencia disfrazadas de devoción, Dios le reveló algo aún más perturbador. Este error no vive en la vida exterior del creyente, vive en su oración. Porque la oración es el espejo del alma. Y Teresa lo explica con una fuerza que estremece. Dime cómo oras, y te diré cuánto amas a Dios. Dime cómo oras, y te diré si caminas o si retrocedes. Hoy veremos cómo este error oculto se infiltra, sin ruido, sin escándalo, sin señales visibles, incluso en las oraciones más piadosas. 1. Cuando rezas, pero no esperas nada. La primera señal de tibieza disfrazada es la oración sin expectativa. Teresa la describe como una oración que se hace, por costumbre, por cumplimiento, por hábito, pero sin expectativa de que Dios intervenga. El alma tibia reza así. Repite palabras, pero no espera respuesta. Cumple el tiempo, pero no se abre al cambio. Habla a Dios, pero no se abandona en Dios. Es la oración del cansancio interior, del yo ya sé cómo es esto, del Dios hará lo que quiera, del lo importante es rezar. Pero no. Para Teresa, lo importante no es rezar. Es que la oración te convierta. Y cuando el alma ora sin esperar nada nuevo, sin permitir que Dios irrumpa, sin disponibilidad interior, esa oración no sube, rebota en la propia autosuficiencia. 2. Cuando hablas mucho, pero escuchas poco. Santa Teresa insiste. La oración no es solo hablar, es escuchar. Pero la tibieza hace lo contrario. Llena la oración de palabras y deja un silencio interior vacío, incapaz de recibir. El alma tibia ora así. Pide sin discernir. Suplica sin confiar. Habla sin escuchar. Se desahoga sin obedecer. Es la oración donde el alma monopoliza la conversación, donde lo que importa no es lo que Dios quiere decir, sino lo que el alma quiere sentir. Teresa advierte que este tipo de oración puede durar años sin producir ningún fruto. Mientras el alma se oye a sí misma, Dios permanece callado. 3. Cuando buscas consuelo, pero no transformación. Aquí entra el punto que Santa Teresa más denuncia. El alma tibia quiere orar. Pero quiere que la oración la consuele, no que la purifique. Y Dios, la mayoría de las veces, purifica. Y eso duele. Por eso muchas almas huyen en cuanto la oración se vuelve incómoda, seca, exigente. Creen que Dios las abandona, cuando en realidad las está sanando. Teresa lo expresa así. Buscan a Dios para ser consoladas. No para ser transformadas. La oración entonces se convierte en un refugio emocional. Una autoprotección. Una búsqueda de paz psicológica. Un espacio donde el alma quiere sentirse bien. Pero no quiere dejar lo que la separa de Dios. El demonio no teme este tipo de oración. La tolera. La deja vivir. Porque sabe que no quema, no hiere, no purifica, no cambia. 4. Cuando repites oraciones, pero no entregas la vida. Santa Teresa insiste en algo que atraviesa sus escritos como una espada. El alma puede rezar mucho. Y entregarse poco.
La autosuficiencia espiritual hace que la oración se convierta en una rutina. Una serie de fórmulas que tranquilizan la conciencia pero no modifican nada esencial. Ejemplo. El alma dice, hágase tu voluntad. Pero no suelta su voluntad. Dice, perdona nuestras ofensas. Pero guarda resentimientos. Dice, Señor, te entrego todo. Pero se reserva aquello que más ama. Reza, pero no obedece. Habla, pero no se rinde. Pide, pero no cambia. Y Teresa dice, donde no hay entrega, no hay oración. 5. Cuando la oración gira en torno a ti, no en torno a Dios. Este es el punto más delicado de todos. Teresa vio que el alma tibia, en el fondo, no reza para amar a Dios, sino para obtener algo. Consuelo. Soluciones. Tranquilidad. Fuerza. Alivio. Respuestas. Bienestar. Todo eso es bueno y legítimo. Pero solo si el centro es Dios. Cuando el centro eres tú, tu dolor, tus deseos, tus necesidades, tus expectativas, la oración deja de ser encuentro, y se convierte en negociación. Santa Teresa sentencia. Mientras el alma sea el centro, Dios no podrá serlo. Y este es, precisamente, el error que más aleja al alma de Dios. La oración centrada en uno mismo. Una oración que usa a Dios como si fuera un medio. Y no el fin. 6. Cuando sigues orando, pero el corazón ya no responde. La última señal es la más silenciosa, la más oculta, la más frecuente. El alma sigue rezando. Sí, sigue. Pero por dentro está desconectada. Fría. Automática. Como si el corazón y los labios vivieran en mundos distintos. Teresa habla de un momento así. El alma hace oración. Pero no está orando. Esta frase debería estremecer a todo cristiano. Porque es perfectamente posible rezar todos los días. Y no estar en comunión con Dios. Es perfectamente posible decir palabras santas. Y vivir lejos de la santidad. Es perfectamente posible cumplir con todas las devociones. Y nunca entrar en el castillo interior. En el próximo capítulo, veremos cómo este error, esta tibieza autosuficiente que se infiltra especialmente en la oración, arruina también la vida sacramental y la vida cotidiana, deformando todo lo que toca, incluso las obras buenas. Y ahí Santa Teresa mostrará consecuencias que muy pocos creyentes sospechan. Santa Teresa enseñó que la oración no es un acto aislado en la vida espiritual, es la raíz que sostiene todo el árbol del alma. Y si la raíz está enferma de tibieza y autosuficiencia, entonces todas las ramas, los sacramentos, las obras, las decisiones, la vida cotidiana, quedan afectadas. Por eso Dios le mostró a Teresa algo que pocos creyentes se atreven a considerar. Que un alma puede recibir sacramentos, puede participar activamente en la iglesia, puede practicar obras buenas, y sin embargo, vivir espiritualmente vacía. No por falta de devoción exterior, sino por falta de entrega interior. Y aquí comienza una de las revelaciones más desconcertantes de la gran mística. La tibieza disfrazada transforma la vida sacramental en apariencia, pero no en vida. Escucha con atención. 1. La confesión sin propósito real. Santa Teresa vio que muchas almas tibias se confiesan, pero no cambian. Se acercan al sacramento con sinceridad superficial, con la intención de cumplir, de quedar en paz, de estar en regla, pero sin renunciar al fondo que las esclaviza. Confiesan lo mismo durante años, no porque la lucha sea profunda, lo cual sería santo, sino porque nunca toman en serio la conversión. Teresa lo expresó con dureza. Hay almas que se confiesan para tranquilizar la conciencia, no para transformarla. Y Dios le mostró que estas confesiones, aunque válidas, pierden su fuerza purificadora cuando el alma no quiere cambiar nada esencial. Es como lavar las manos sin tocar el corazón. 2. La comunión sin hambre ni preparación. Teresa temblaba cada vez que hablaba de esto. Ella veía a almas que comulgaban con frecuencia. Pero lo hacían de manera apresurada, rutinaria, sin recogimiento interior. Tomaban el cuerpo de Cristo. Pero no dejaban que Cristo tocara su manera de vivir. Recibían el pan vivo. Pero no morían al hombre viejo. Y entonces ocurría lo más lamentable. La comunión dejaba de ser fuego y se convertía en hábito. Teresa lo explica así. El que se acerca a la mesa sin deseo de cambiar,
Recibe gracia, sí. Pero la deja morir en la entrada del alma. Para ella, la tibieza convierte la Eucaristía en un gesto automático. Y al alma en un cáliz sin fondo. 3. La misa vivida como espectadora, no como ofrenda. Teresa vio que las almas tibias son espectadoras de la misa, no participantes. Están presentes. Pero su corazón está lejos. Cumplen. Pero no se ofrecen. Observan. Pero no se dejan quemar por el sacrificio del altar. Y aquí está el punto más grave. Dios le mostró que la misa solo transforma cuando el alma se entrega junto a Cristo. La asistencia pasiva no santifica. La presencia corporal no salva. La rutina no purifica. Teresa dice: misa sin entrega es luz que no entra. Fuego que no calienta. Gracia que no fructifica. 4. Caridad sin amor sobrenatural. Otro efecto terrible de la tibieza autosuficiente es la deformación de la caridad. El alma tibia hace obras buenas, sí, pero muchas veces para sentirse buena. Para aliviar su culpa. Para obtener reconocimiento. O incluso para convencerse de que va por buen camino. Teresa sabía que este tipo de obras parecen virtudes. Pero en realidad esconden una búsqueda de sí mismo. Por eso afirmaba: no es la obra la que agrada a Dios, sino el amor con que se hace. Y donde hay autosuficiencia, no hay amor. La tibieza convierte la caridad en moralismo. Y el servicio en un disfraz espiritual. 5. La vida cotidiana sin presencia de Dios. Por último, Santa Teresa vio cómo este error contamina cada acto del día. Decisiones tomadas sin oración. Preocupaciones vividas sin abandono. Conversaciones sin caridad. Juicios rápidos. Distracciones constantes. Falta de vigilancia del corazón. El alma tibia vive como si Dios estuviera lejos. Aunque reza todos los días. Vive con Dios en los labios. Pero no en los pensamientos. Vive como cristiana en lo visible. Pero pagana en lo interior. Teresa lo llama: el vivir distraído. El vivir de fuera. El vivir sin entrar en sí mismo. Y este estado es tan peligroso que Dios le reveló que muchas almas mueren creyendo que han caminado hacia Él. Pero en realidad han caminado solo alrededor de sí mismas. En el próximo capítulo verás algo estremecedor. Las consecuencias eternas de este error. Porque Santa Teresa no solo vio cómo este estado enferma la oración y los sacramentos, sino cómo afecta al alma en el momento de la muerte. Lo que viene ahora no es para débiles de corazón. Santa Teresa, en sus visiones más profundas, no solo vio la tibieza en la vida diaria, también vio lo que sucede cuando un alma tibia llega al umbral de la eternidad. Y lo que contempló fue tan estremecedor, tan dolorosamente claro, que dedicó páginas enteras a advertir a sus hijas espirituales para que jamás cayeran en este engaño mortal. Porque la muerte, dice Teresa, no cambia al alma, solo la revela. Lo que el alma ha cultivado en vida, lo encuentra multiplicado al morir. Lo que no quiso entregar, lo llevará consigo. Y aquello que ocultó detrás de la máscara de la devoción, se desnuda ante la luz de Dios. Lo que Santa Teresa vio aquella noche en oración fue la verdad más incómoda de toda la vida espiritual. La tibieza autosuficiente es el estado en el que más almas buenas han sido sorprendidas en el juicio. Y muchas se salvaron como quien pasa por el fuego, pero otras quedaron en un estado de purificación tan doloroso, que el cielo parecía lejano. Escucha esto con alma abierta. 1. El alma tibia enfrenta su propia mentira. Cuando el alma tibia muere, lo primero que experimenta, según Teresa, es un choque brutal entre lo que creía de sí y lo que realmente es. De pronto, ante la luz infinita de Dios, se hace evidente la distancia entre la devoción exterior y el amor interior. Teresa describe este momento con palabras que estremecen. El alma ve cuánto se engañó a sí misma creyendo que avanzaba, cuando en verdad no dio un solo paso. El alma se descubre a sí misma sin máscaras. Donde creía haber humildad, había orgullo. Donde creía haber entrega, había resistencia. Donde creía haber amor, había costumbre. Donde creía haber fidelidad, había miedo a cambiar. Este descubrimiento no lo impone Dios. Surge del alma misma, iluminada por la verdad. Y esta revelación es como un fuego. 2. El alma tibia ve el bien que pudo haber alcanzado, y no quiso.
Teresa dice que pocas cosas hieren más después de la muerte que esto. Ver la santidad que Dios quiso darte. Y darte cuenta de que la rechazaste por comodidad. Ver las moradas a las que nunca entraste. Las gracias que no recibiste. Los frutos que no diste. Las almas que podrías haber ayudado. La unión que dejaste pasar. Y Teresa afirma: este dolor es mayor que cualquier tormento de la tierra. Porque no es el castigo por el mal que hiciste. Es el dolor por el bien que deliberadamente no quisiste vivir. 3. El alma tibia se enfrenta al silencio interior. Teresa vio algo aún más inquietante. Las almas tibias llegan a la eternidad habituadas a hacer oración sin escuchar. Y en el juicio, por primera vez, experimentan el silencio absoluto, el silencio que revela que nunca aprendieron a dialogar con Dios. Ese silencio es como un espejo que muestra cuán lejos quedó el corazón del alma de la voz del Señor. Un alma tibia llega a la presencia divina como quien llega a un territorio desconocido, porque nunca cultivó la intimidad real con Dios en vida. Y Teresa lo explica así. La amistad de Dios, que debió comenzar en la oración, llega a ser desconocida para el alma que no se entregó. 4. El alma tibia entra al purgatorio, pero un purgatorio más profundo. Teresa no lo suaviza. Ella vio que la tibieza no es igual que un pecado de debilidad. La debilidad se purifica rápidamente. Pero la tibieza, dice ella, es una resistencia estructural del alma. Una dureza interior. Una falta de entrega que no se quiebra fácilmente. Por eso las almas tibias pasan por un purgatorio más largo y más profundo. No por castigo, sino porque necesitan ser despojadas de todo aquello que no quisieron soltar en vida. Teresa observó que estas almas lloran por su autosuficiencia. Lamentan haber vivido para sí. Suplican la purificación que antes rechazaban. Arden por entrar al castillo interior que en vida ignoraron. Y Dios, en su infinita misericordia, las purifica. Pero el camino es mucho más arduo. 5. Algunas almas tibias no se salvan. Este es el punto más serio de todos. Teresa vio que hay almas que no caen en pecados graves, pero cuya autosuficiencia espiritual se convierte en una soberbia tan profunda, tan arraigada, tan sutil, que la luz de Dios les resulta insoportable. Son almas que vivieron toda la vida buscándose a sí mismas bajo el nombre de Dios. Y cuando ven la verdad, no quieren aceptarla. No porque no puedan, sino porque no han cultivado la humildad para hacerlo. Y Teresa afirma con dolor: la tibieza orgullosa puede sellar en el alma una ceguera peor que el pecado. Esto no lo dice para desesperarnos, sino para despertarnos. 6. La advertencia de Teresa: no te confíes. La razón por la que Dios le mostró esto a la santa fue clara. Para que los tibios despertaran antes de morir. Para que el alma no se conforme con rezar, ni con cumplir, ni con ser buena, sino que busque realmente el fuego del Espíritu. Teresa suplica: no os contentéis con poco. No os quedéis en lo superficial. No viváis de costumbre. Entrad dentro. Atravesad. Daos del todo a Dios. Porque lo que está en juego no es simplemente mejorar un poco, sino el destino eterno del alma. En el próximo capítulo, te contaré una historia estremecedora que Santa Teresa vivió. La historia de un alma que todos creían santa, pero que, tras su muerte, reveló el engaño más trágico de la autosuficiencia espiritual. Es una de las revelaciones más fuertes de toda la tradición teresiana. Santa Teresa vivió rodeada de almas piadosas, monjas fervorosas, confesores sabios, nobles generosos, gente que verdaderamente amaba a Dios. Pero también vio, con dolor, el engaño más sutil y devastador de todos. El alma que aparenta santidad, pero que no se entrega realmente a Dios. Este capítulo narra una de las historias más impactantes que toda la tradición teresiana conserva, una historia que la propia Teresa compartió para advertirnos de un peligro que se esconde incluso entre los mejores cristianos. No es la historia del pecador evidente. No es la historia del tibio grosero. Es la historia de una mujer admirada por todos, recordada como ejemplo de virtud, citada como testimonio viviente de devoción, pero cuyo interior guardaba una grieta mortal. Quiero que escuches esta historia con una seriedad profunda, porque en ella se esconde un espejo que incomoda, que revela, que desnuda. 1. Una mujer ejemplar, en apariencia. Se llamaba, digamos, Doña Elvira.
Una mujer noble, piadosa, generosa, respetada en su ciudad y conocida por su devoción ejemplar. Iba a misa todos los días. Rezaba el rosario con fervor. Ayudaba a los pobres. Confesaba con frecuencia. Y apoyaba a los conventos, especialmente a los carmelitas descalzos. Todos hablaban de ella como de una santa antes de morir. Pero Santa Teresa, aunque admiraba sus obras, percibía en su alma algo extraño, un silencio interior, una ausencia de abandono, una leve rigidez espiritual que no encajaba con la verdadera humildad. No era falta de piedad. Era falta de entrega. Sí, hacía mucho. Pero no se daba del todo. Sí, rezaba. Pero siempre desde el mismo lugar, sin dejar que Dios tocara lo profundo. Sí, ayudaba. Pero siempre preservando una zona interna que solo ella controlaba. Era, en resumen, una devoción bien construida, pero sin fuego transformador. Y Teresa, con dolor, lo intuía. 2. Su muerte, lágrimas, alabanzas y homenajes. Cuando doña Elvira enfermó, toda la ciudad se movilizó para acompañarla. Las monjas rezaban por ella. Los sacerdotes la visitaban. Las familias comentaban. Si alguien se salva, es ella. Su entierro fue multitudinario. Sus obras fueron recordadas con lágrimas. Las gentes decían que había muerto, como una santa. Pero Teresa sabía que la muerte no es el final. Es el comienzo de la verdad. 3. La visita inesperada. Poco tiempo después de su muerte, durante la oración nocturna en el convento, Santa Teresa experimentó una de esas visiones que solo se conceden a almas muy puras. La celda se llenó de un silencio que no era de este mundo. La luz de la lámpara pareció apagarse ante una claridad interior más poderosa. Y Teresa vio, delante de ella, el alma de doña Elvira. No venía con rosas, ni con gloria, ni con luz serena. Venía con el rostro marcado por un sufrimiento tan profundo que Teresa sintió un temblor recorriéndole todo el cuerpo. La mujer que todos habían celebrado no estaba en la gloria. Y tampoco estaba en un purgatorio leve. Estaba en una purificación terrible. 4. La confesión que estremeció a Teresa. Según la tradición espiritual, el alma habló con voz dolorida, pero lúcida. Teresa. Todos creyeron que me había dado a Dios. Pero nunca me entregué del todo. Y estas palabras perforaron el corazón de la santa. El alma continuó. Viví con devoción. Pero a mi manera. Recé. Pero sin dejar que Él me cambiara. Hice obras buenas. Pero buscándome en ellas. Me acerqué a los sacramentos. Pero nunca solté lo que más amaba. Teresa comprendió entonces lo peor. El alma no era mala. Era autosuficiente. Creía amar a Dios. Pero en el fondo se amaba más a sí misma. Creía obedecer. Pero nunca renunció realmente a sus preferencias. Nunca dijo de verdad, Señor, haz en mí lo que quieras. Tenía devociones. Pero no tenía entrega. Tenía obras. Pero no tenía despojo. Tenía piedad. Pero no tenía humildad. 5. El alma revela el precio eterno de la tibieza orgullosa. El alma de doña Elvira continuó. La autosuficiencia me impidió entrar en las moradas interiores. Viví siempre en el umbral del castillo. Nunca crucé. Y añadió, con lágrimas invisibles. Por eso ahora debo purificarme mucho más que aquellas almas que pecaron. Pero se entregaron después con humildad. Santa Teresa, escuchando esto, comprendió una lección que repite en toda su obra. Dios prefiere 1000 veces al alma que cae y se levanta humildemente, que al alma que nunca cae, pero nunca se entrega. Doña Elvira no estaba condenada. No. Pero su purgación era profunda, dolorosa, ardiente. No por los pecados que cometió, sino por la santidad que no quiso abrazar plenamente, aunque vivió rodeada de todos los medios para alcanzarla. 6. El mensaje que el alma dejó antes de desaparecer. La visión terminó con una frase que Teresa escribió para todas las generaciones futuras. Diles que no se contenten con parecer buenos. Que se entreguen. Solo la entrega salva. Solo la entrega santifica. Solo la entrega abre las puertas interiores donde Dios habita. Y al decir esto, el alma desapareció,
dejándole a Teresa un dolor profundo y una responsabilidad enorme. La de advertir a todos los cristianos devotos del peligro de vivir de apariencias, de cumplimientos, de rutinas sagradas sin transformación real. En el próximo capítulo verás lo que Santa Teresa propone para romper este estado. La humildad radical, la verdad interior y la entrega completa, los únicos antídotos capaces de destruir el error que más aleja al alma de Dios. Después de que Dios le mostrara a Santa Teresa el peligro devastador de la tibieza y la autosuficiencia espiritual, la santa comprendió que no bastaba con señalar el error. Era necesario revelar el camino para salir de él. Un camino que no es fácil, pero sí luminoso. Un camino que no comienza en el esfuerzo, sino en la verdad interior. Santa Teresa sabía que ningún alma cambia porque la reprendan. Ningún alma madura por miedo. Ningún corazón se convierte por presión. El alma solo cambia cuando se enfrenta a la verdad con humildad. Y esa verdad, cuando se acepta, es fuego. Pero un fuego que no destruye, purifica. Un fuego que no humilla, libera. Un fuego que no quema, transforma. Este capítulo revela el método que Teresa enseñó para destruir la tibieza y recuperar la vida interior auténtica. Un método probado, santo, exigente y profundamente liberador. 1. Primer paso, reconocer sin excusas la mentira interior. Teresa insiste una y otra vez. La raíz de todo mal espiritual es que el alma no quiere verse a sí misma. Por eso, el primer paso no es cambiar. Es ver. No es hacer más. Es reconocer. No es cargar nuevas prácticas. Es derribar las máscaras. Teresa llamaba a este acto, ponerse delante de Dios sin maquillaje espiritual. Y decía que un alma que es capaz de decir: Señor, no te amo como digo. No soy tan buena como aparento. Me busco más a mí que a ti. Mi oración está llena de mí mismo. Ha dado el paso más grande hacia la unión con Dios. Porque Dios solo entra donde hay verdad. La tibieza se alimenta de la autojustificación. La santidad nace cuando el alma deja de justificarse. 2. Segundo paso, aceptar que no puedes solo. Aquí Teresa golpea directamente el corazón de la autosuficiencia. Ella dice: Dios no pide que seas fuerte. Pide que reconozcas que eres débil. Para Teresa, la autosuficiencia espiritual es la falsa creencia de que uno puede cambiar solo. Yo me esforzaré. Yo mejoraré. Yo corregiré esto. Yo dejaré tal hábito. No. Ese yo es precisamente el problema. La tibieza es la vida espiritual gestionada por uno mismo. El cambio empieza cuando el alma confiesa: Señor, yo no puedo. Hazlo tú. Teresa enseña que esta es una de las oraciones más eficaces de toda la vida interior. Porque cuando el alma reconoce su impotencia, Dios actúa con poder. 3. Tercer paso, dejar que Dios toque lo que más quieres ocultar. La tibieza no es falta de amor. Es falta de abandono. Y el abandono empieza cuando el alma permite que Dios toque su orgullo, su miedo, sus heridas, sus apegos, sus pecados favoritos, sus obsesiones espirituales, sus proyectos personales, su idea de santidad, su necesidad de control. Teresa dice: Dios no entra por la puerta que tú le abres. Entra por la que tú cierras. Y aquí llega el acto más decisivo. Entregarle a Dios aquello que más te cuesta entregar. Ese apego silencioso. Ese hábito oculto. Ese rencor disfrazado. Ese afecto desordenado. Esa comodidad que defendemos con excusas. Ese yo soy así. Santa Teresa lo resume así: la entrega comienza cuando duele. 4. Cuarto paso, la humildad activa. Teresa enseñó que la humildad no es sentirse miserable. La humildad es vivir en la verdad. Y para vivir en la verdad, reveló 3 ejercicios prácticos que destruyen la tibieza. A. Pedir consejo espiritual sin manipular la verdad. La tibieza es experta en contar casi todo, pero no lo esencial. La humildad cuenta lo esencial primero. B. Aceptar correcciones sin justificarte. El alma tibia siempre tiene una excusa. El alma humilde dice: gracias, lo necesito. C. Reconocer públicamente, cuando es prudente, una falta real.
no como autohumillación, sino como desinflar el orgullo. Todos estos actos rompen la autosuficiencia desde la raíz. 5. Quinto paso: perseverar cuando Dios guarda silencio. Este es el punto de madurez que más cuesta. Cuando Dios calla, el tibio se desanima. El autosuficiente se desespera. El orgulloso se enfada. Pero el humilde permanece. Santa Teresa llama a este estado la oración pura. Porque no se sostiene en consuelos, ni en efectos sensibles, ni en sentimientos religiosos. Es oración que nace del amor, no del gusto. Es oración donde el alma dice: no siento nada, pero sigo aquí. No entiendo nada, pero sigo. No veo frutos, pero confío. No recibo consuelo, pero te amo. Para Teresa, esta es la oración más preciosa de todas. Es la oración que quema la tibieza. Es la oración que destruye el ego espiritual. Es la oración que forma santos. 6. Sexto paso: elegir cada día el fuego. Santa Teresa repite una frase decisiva. En la vida espiritual, o avanzas o retrocedes. No existe el punto muerto. Por eso la lucha contra la tibieza no es un acto único. Es una elección diaria. Cada mañana, el alma tiene que decidir: ¿me busco a mí o busco a Dios? ¿Cumplo o me entrego? ¿Repito o escucho? ¿Oro para consolarme o para cambiar? ¿Voy a la misa como espectador o como ofrenda? ¿Uso la oración como refugio emocional o como encuentro real? Cada día, el alma decide si quiere fuego o comodidad, si quiere transformación o apariencia, si quiere a Dios o a la idea que tiene de Dios. El camino que Teresa propone es exigente, pero es el único camino que destruye la tibieza desde la raíz. En el próximo capítulo, aprenderás cómo rezar según Santa Teresa para evitar caer nuevamente en este error. Descubrirás el método teresiano para una oración viva, purificadora, humilde y verdadera. Después de revelar el error, después de mostrar su profundidad y después de abrir el camino de salida, Santa Teresa da el paso decisivo: enseñar a orar como Dios quiere que ores, no como tú crees que debes orar. Porque toda la tibieza, toda la autosuficiencia, toda la vida espiritual falsa, nacen siempre de una mala oración. La oración es el centro de todo. Y si la oración se endereza, el alma entera se endereza con ella. Por eso, en este capítulo, entrarás en la escuela de oración teresiana, una de las más profundas que existen en toda la historia de la Iglesia. No es teoría. No es poesía espiritual. Es método vivo, concreto, exigente y transformador. 1. Orar es tratar de amistad con quien sabemos nos ama. Esta frase famosa de Teresa es la puerta de entrada a su espiritualidad. Pero muchos la interpretan mal. Amistad no significa confianza superficial. No significa hablarle a Dios como quien habla a un compañero. No significa desahogarse y ya. Para Teresa, amistad significa intimidad verdadera. Constancia. Confianza. Transparencia. Vulnerabilidad. Entrega. Escucha. Obediencia. Es una relación donde uno se deja moldear, no solo consolar. La amistad con Dios exige lo que más cuesta: sinceridad absoluta del alma. Teresa dice: el Señor no se deja engañar por fórmulas. Él mira el corazón. 2. La oración silenciosa, donde muere la autosuficiencia. Teresa insiste en que el alma no crece en Dios repitiendo palabras sin cesar, sino entrando en recogimiento interior. El silencio no es ausencia de oración. El silencio es el lugar donde la oración se vuelve verdadera. ¿Por qué? Porque cuando el alma calla, el ego deja de hablar. Cuando el alma calla, la autosuficiencia pierde su fuerza. Cuando el alma calla, la tibieza se descubre a sí misma. Santa Teresa aconseja momentos de oración sin pedir nada, sin mover la imaginación, sin buscar consuelos. Solo presencia. Solo estar. Solo permitir que Dios sea Dios. Es la oración que más purifica. Es la oración que más incomoda al alma tibia. Es la oración que más transforma. 3. La oración honesta, decirle a Dios lo que no quieres decir. La oración teresiana no es piadosa en apariencia, es cruda, sincera, desnuda.
Teresa enseña a decirle a Dios cosas como: Señor, no tengo ganas de orar. No te amo como debería. Soy orgulloso. Me busco a mí mismo. Estoy aquí por compromiso. No entiendo lo que haces. Esta oración es profundamente poderosa porque abre la puerta que la tibieza cierra, la verdad interior. Teresa dice: la oración sin verdad es tiempo perdido. Y cuando el alma empieza a hablar con esta honestidad, Dios empieza a hablar de verdad. 4. La oración que escucha, dejar que Dios decida el tema. La tibieza quiere controlar la oración. Quiere decidir de qué hablar. Quiere decirle a Dios qué cambiar, qué hacer, qué explicar. Pero la oración teresiana funciona al revés. El alma se sienta ante Dios y dice: habla tú, yo escucharé. Entonces comienza un proceso misterioso. Dios trae a la memoria un pecado que evitabas. Toca una herida que no querías abrir. Muestra un orgullo que nunca reconocías. Ilumina un apego que defendías como si fuera virtud. Revela que tu oración gira siempre alrededor de ti. Es aquí donde la tibieza se rompe. Porque la oración ya no gira en torno al yo, sino en torno a lo que Dios quiere sanar. 5. La oración de abandono, la más difícil para el alma tibia. Santa Teresa enseña una oración que muy pocos están dispuestos a hacer. Señor, haz de mí lo que quieras. No lo que yo entiendo. No lo que yo espero. No lo que me conviene. No lo que me da consuelo. Lo que tú quieras. Teresa afirma. En esa frase está toda la vida espiritual. Porque el alma tibia reza según su propio plan. El alma entregada reza según el plan de Dios. Pero atención. Esta oración no se hace una vez. Se hace todos los días. Y cada vez que se hace, muere un trozo de autosuficiencia y nace un grado nuevo de santidad. 6. La oración perseverante, la que forma santos. Santa Teresa advierte que las almas tibias abandonan la oración cuando no sienten nada. No encuentran gusto. No ven frutos. No hay consuelo. La mente se distrae. El corazón está frío. Pero la oración que transforma no es la que siente, sino la que permanece. Teresa dice: perseverancia y determinación. He aquí la puerta de las moradas interiores. El alma que persevera, incluso en sequedad, incluso en oscuridad, incluso en desolación, rompe la tibieza desde dentro y se vuelve invencible. 7. La oración de fuego, cuando Dios finalmente entra. Cuando un alma ora como Teresa enseña. Con verdad. Con silencio. Con humildad. Con perseverancia. Con abandono. Entonces ocurre el milagro. Dios entra de verdad. No como consuelo emocional, sino como fuego purificador. Ese fuego quema el orgullo, la tibieza, los autoengaños, los afectos desordenados, las falsas imágenes que tienes de ti mismo, la devoción vacía, el miedo a entregarte. Y cuando ese fuego llega, el alma renace, comprende, siente, ama, obedece, escucha. Y sobre todo, se vacía de sí misma. Teresa lo dice así. Cuando Dios toma el alma, ya no puede engañarse más. En el próximo capítulo, te daré una oración especial, inspirada profundamente en Santa Teresa, diseñada para romper la tibieza, destruir la autosuficiencia y abrir de verdad el castillo interior. Es una oración fuerte, exigente, luminosa, y peligrosa para quien quiera seguir viviendo en comodidad espiritual. Santa Teresa sabía que ningún discurso, ninguna advertencia, ninguna enseñanza por más profunda que sea, tiene poder para cambiar un alma si esa alma no ora desde la verdad. La transformación no viene de entender. Viene de rendirse. Y por eso, después de mostrarle los peligros, las consecuencias eternas y el camino de salida, Dios le inspiró una oración que contiene lo esencial del espíritu teresiano. Una oración de entrega total. No es una oración dulce. No es una oración cómoda. No es una oración emocional. Es una oración que hiere el orgullo. Que expone la tibieza. Que desarma la autosuficiencia. Que abre la puerta que el alma lleva años manteniendo cerrada. Hoy la harás conmigo.
Lenta. Profunda. Con verdad. Sin máscaras. Sin miedo. Pero antes, escucha lo que Teresa decía sobre este tipo de oración. Una sola oración verdaderamente entregada vale más que 1000 rezos sin abandono. Porque en una oración entregada, Dios puede hacer en minutos lo que tú no logras en años. 1. Disposición interior, como prepararte antes de pronunciarla. Santa Teresa insiste en 3 actitudes previas. A. Humildad profunda. No entres pensando que ya sabes rezar. Entra como quien se sabe necesitado. B. Verdad absoluta. No pronuncies una sola frase que no seas capaz de decir desde el fondo del alma. C. Renuncia total. Estás a punto de decir palabras que obligarán a tu alma a dejar de vivir para sí misma. Si no estás dispuesto, espera. Si estás dispuesto, continúa. 2. La oración comienza. Ahora, ora conmigo. Señor mío y Dios mío. Tú conoces mi alma mejor que yo. ¿Sabes cuánto aparento? ¿Cuánto me engaño? ¿Cuánto me escondo detrás de mis devociones? Hoy vengo a ti sin defensa. Sin excusas. Sin disfraces. Siente esta verdad. No la digas rápido. Deja que atraviese tu corazón. Continuemos. Señor, confieso que mi oración ha estado llena de mí mismo, de mis gustos, de mis deseos, de mis temores, de mis expectativas. He usado tu nombre para tranquilizar mi conciencia, pero no para entregarte mi vida. Esta es la confesión que quiebra la autosuficiencia. No sigas sin habitarla. 3. La petición más peligrosa para el alma autosuficiente. Ahora entramos en el centro de la oración. El punto donde la tibieza pierde su poder. Señor, destruye en mí todo lo que me impide amarte. Rompe mi orgullo. Derriba mis resistencias. Arranca mis apegos. Quita mis máscaras. Muéstrame la verdad que temo ver. Estas palabras son dinamita para la autosuficiencia. Si las dices de verdad, Dios actuará. 4. Entrega de lo que más duele entregar. Teresa enseñaba que la entrega no es real hasta que tocas el punto más sensible. La voluntad propia. Prepárate. Este es el giro decisivo. Señor, hoy renuncio a la necesidad de controlarlo todo. Renuncio a entenderlo todo. Renuncio a planearlo todo. Renuncio a buscarte solo cuando me conviene. Renuncio a vivir para mí. Y continúa, más profundamente. Te entrego, Señor, lo que nunca he querido entregarte. Mis heridas. Mis miedos. Mis deseos secretos. Mis ambiciones. Mis dependencias. Mis afectos ocultos. Mi idea de santidad. Mi imagen frente a los demás. Aquí, la tibieza comienza a arder. La autosuficiencia se quiebra. El alma se abre. 5. La frase teresiana que cambia destinos. Esta frase Santa Teresa la repetía una y otra vez. Porque contiene la esencia de la santidad. Señor, haz de mí lo que quieras. No lo que yo entienda. No lo que yo acepte. No lo que yo desee. No lo que yo busque. Lo que Él quiera. Repite conmigo. Haz de mí lo que quieras. Guíame por donde quieras. Pruébame como quieras. Purifícame como quieras. Llévame donde quieras. Estas palabras no son poesía. Son pacto. Son rendición. Son fuego. 6. El cierre, la oración que firma tu entrega. Para terminar, pronuncia. Señor mío. Ya no quiero caminar solo. No quiero vivir de mí. No quiero apoyarme más en mi fuerza. Quiero tu fuego. Tu verdad. Tu voluntad. Tu gracia. Señor. Yo me doy. Del todo. Tómame. Hazme nuevo. Hazme tuyo. Amén. Esta es la oración que libera. La oración que rompe años de tibieza. La oración que inaugura un camino nuevo. En el próximo capítulo,
cerraré esta enseñanza con una llamada final que Santa Teresa consideraba absolutamente esencial. La elección consciente de vivir en fuego cada día y un mensaje directo para quienes sienten el deseo de seguir profundizando en el misterio de la oración. Después de todo lo que has escuchado, las advertencias, las visiones, los peligros, las consecuencias eternas, el camino de salida, la verdadera oración teresiana, llegamos ahora al punto más decisivo de todo este viaje espiritual. Santa Teresa repetía una frase que sus hijas conocían de memoria. No basta con entender, hay que decidir. Porque el alma tibia entiende mucho, pero decide poco. Escucha mucho, pero entrega poco. Llora mucho, pero cambia poco. Por eso, este último capítulo no es una reflexión. Es una elección. Un acto. Una toma de postura. Aquí el alma decide de qué lado quiere vivir. Si del lado de la comodidad espiritual, o del lado del fuego de Dios. Y esta decisión, dice Teresa, se renueva todos los días. Pero comienza, hoy. 1. La pregunta que definirá tu camino. Santa Teresa decía que toda la vida espiritual se resume en una sola pregunta. ¿Quieres de verdad pertenecer a Dios? No. ¿Quieres sentir a Dios? Ni. ¿Quieres que te ayude? Ni siquiera. ¿Quieres rezar más? La pregunta es otra. ¿Quieres ser totalmente de Dios, sin reservas? Porque si quieres eso, la tibieza muere. Y si no lo quieres, ninguna enseñanza, ni siquiera la de los santos, podrá transformarte. Piensa en esto un instante. Respíralo. Escucha tu corazón. ¿Quieres pertenecerle? 2. La advertencia más solemne de Santa Teresa. Teresa vio que millones de almas buenas se pierden en la mediocridad espiritual, no porque rechacen a Dios, sino porque nunca se entregan del todo. Ella suplicaba. Hijas mías, el demonio no teme al cristiano tibio. Le teme al alma que se decide. El maligno no teme tu devoción, ni tu piedad, ni tus rosarios, ni tus misas. Teme tu decisión interior, tu determinación firme, tu sí total a Dios. Porque ese sí es fuego. 3. La elección, hoy decides quién gobierna tu alma. En este momento, Santa Teresa nos invita a tomar una decisión clara. ¿Seguirás viviendo desde ti o desde Dios? ¿Seguirás rezando como hábito o como encuentro vivo? ¿Seguirás dándote en parte o te entregarás del todo? ¿Seguirás escondiendo tus resistencias o permitirás que Dios las toque? ¿Seguirás siendo espectador de tu fe o mártir de tu tibieza? La elección es íntima. Es profunda. Y ningún ojo humano puede verla. Solo Dios. Pero el alma lo sabe. 4. Si has escuchado hasta aquí, no es casualidad. Teresa decía que Dios no lleva a un alma a escuchar verdades tan profundas sin tener un plan para ella. Si has permanecido hasta este último capítulo, es porque el Espíritu Santo te ha traído. Nada en la vida interior es coincidencia. Cada palabra era para ti. Cada advertencia apuntaba a tu alma. Cada llamada golpeaba tu puerta. Dios está haciendo algo. Dios quiere algo. Dios está despertando algo. Y ahora quiere tu respuesta. 5. La promesa final de Santa Teresa. La santa dejó un mensaje para todos los que deciden entregarse. Cuando un alma se da del todo a Dios, Dios se da del todo al alma. Cuando te entregas, Dios entra. Cuando renuncias a tus resistencias, Dios te transforma. Cuando dejas la tibieza, Dios te enciende. Cuando sueltas tu autosuficiencia, Dios te sostiene con su propia fuerza. Teresa asegura que el alma que se decide sinceramente avanza más en un mes que el alma tibia en 10 años. Porque Dios no se deja ganar en generosidad. 6. Un llamado que brota de mi corazón para ti. Si este mensaje ha tocado tu alma, si has sentido que algo dentro de ti despertaba, si te has reconocido en alguna de las advertencias, si deseas vivir una oración más profunda, más verdadera, más humilde, más transformadora, entonces quiero invitarte, con todo mi corazón,
a continuar caminando conmigo en este sendero de fuego que Santa Teresa abrió para toda la Iglesia. En este canal, Misterios de la Oración, seguimos explorando revelaciones, enseñanzas místicas, advertencias espirituales y caminos de transformación interior que pueden cambiar tu relación con Dios día a día. Si quieres aprender a orar de verdad, si quieres entrar en las moradas interiores, si quieres romper la tibieza, si quieres ser totalmente de Dios, suscríbete y activa la campana. No por mí, por tu alma, por tu eternidad, por el fuego que Dios quiere encender dentro de ti. Porque este es solo el comienzo. Hay mucho más que Teresa quiere revelarte. Y juntos seguiremos entrando, paso a paso, en los misterios más profundos de la oración. Este es el final del mensaje, pero solo el inicio de tu camino. Que el Señor te conceda la gracia de decidirte y de perseverar hasta el final. Amén.